Saludos a los amantes del fútbol, comenzamos con las noticias de la prensa en España, por favor, vean toda la revisión que hemos hecho para ustedes. La prensa catalana lanza una verdadera alerta con respecto al equipo del Barcelona. ¿Cómo destaca el Sport? Faltan refuerzos. La primera derrota de la temporada del Barça ocurrió después de las apariciones de Gundogan y Oriol Romeu en el equipo titular. La defensa está en mala forma y Xavi quiere traer más jugadores para fortalecer el equipo y hacerlo competitivo en Europa. El club recibirá 60 millones de euros con la venta de Barça Studio, lo que permitirá fichar jugadores y realizar nuevas contrataciones. El mismo diagnóstico se hace en la portada del Mundo Deportivo, que estima que este Barça todavía no ha mostrado su valor y sigue siendo vulnerable. El club blaugrana aún tiene tiempo, pero necesita actuar en el mercado de fichajes. En el rival madrileño, todo es total serenidad, ya que nos estamos acercando al clásico. Mañana tendremos un clásico amistoso, y los merengues están totalmente involucrados en esta clasificación, según informa el AS sobre el partido contra el Manchester United. Bellingham realizó un partido excepcional, incluyendo un hermoso gol. Él dijo, me encanta jugar con estos compañeros. Por otro lado, Joselu se está consolidando como el número 9, con varios disparos y un espectacular gol de chilena. Los madrileños se enfrentan al clásico de mañana invictos en la preparación, demostrando total serenidad en el Real Madrid, incluso en el caso de Mbappé. Según explica el periódico en sus páginas internas, el PSG intensifica la presión sobre Mbappé. El PSG supone que el delantero se marchará este verano o el próximo año, dada su firme decisión de no renovar su contrato, y ya está buscando un sustituto. Sin embargo, con la incertidumbre sobre Kane y Duan Vlahovic, la búsqueda de un sustituto se ha convertido en una verdadera dificultad para el club de la capital francesa. Por supuesto, lo que está llamando la atención en España es el retiro de David Silva, anunciado ayer, como informa el periódico Superdeporte. Una despedida a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. No te pierdas las últimas noticias de tu club y mantente actualizado sobre el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. En Francia, en el lado del Olympique Lyonnais, lo destacado en el periódico Le Progrès esta mañana son las reveladoras declaraciones de Jean-Michel Aulas, el antiguo presidente histórico del Olympique Lyonnais. Directamente desde Australia, donde está siguiendo la trayectoria de los Blues en la Copa del Mundo, concedió una extensa entrevista en la que abordó las tensiones de las últimas semanas. Afirma que todavía puede contribuir mucho al Lyon, ya que sigue siendo el segundo accionista. Además, insiste en que actuaría de manera diferente frente a la DNCG y revela que había aconsejado no apelar. Se muestra dispuesto a colaborar con John Textor y niega los rumores de un lobby antitestor, considerándolos calumniosos. En Lyon se ha extendido el rumor de que Jean-Michel Aulas estaría haciendo lobby en contra de Textor. El rumbo indica que esto habría tenido un impacto en la decisión de la DNCG y eso no es aceptado por Aulas. Una palabra sobre el PSG y la posible salida de Marco Verratti hacia Arabia Saudita. El periódico Le Parisien discute la oferta de la Saudi Pro League, que intentó asegurar los servicios de Kylian Mbappé y ahora hace una propuesta de contrato de oro a su compañero italiano Marco Verratti. Esto deja al centrocampista italiano indeciso, aunque no es indiferente a la oferta saudita. En cuanto a Neymar, tiene la intención de volver a su mejor nivel esta temporada. Ese es su objetivo, y está dispuesto a hacer todo lo posible para volver a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Regresará a los campos en los próximos días. Con destino a Inglaterra, amigos, donde la novela de Harry Kane continúa a toda marcha. Sin embargo, el Bayern de Múnich quiere acelerar el proceso, y según The Daily Telegraph, el Bayern se está preparando para negociar con una oferta de 86 millones de libras, lo que equivale a 100 millones de euros. La junta directiva del club alemán se dirige a Londres para negociar el traspaso con Daniel Levy, presidente del Tottenham. El delantero inglés está abierto a un cambio al Bayern, pero no al PSG, informa el muy respetado periódico británico. Según The Guardian, el Bayern está enviando a su director general con Kane en mente. En Alemania, Bild también informa lo mismo e indica en sus páginas internas que habrá una reunión de alto nivel para tratar sobre Kane hoy en Londres. Aún en Inglaterra, el Manchester City, ganador de la última Liga de Campeones, está buscando reforzar su defensa y ha hecho de Joko Guardiol su prioridad. Aunque el proceso está tomando tiempo a pesar de la oferta de 87 millones de libras, que equivale a más de 100 millones de euros, el City ha recibido un ultimátum, como indica el Daily Mirror esta mañana. ¿El club de Manchester tiene un plazo establecido por el RB Leipzig? Ambos clubes aún están en negociaciones, pero el equipo alemán quiere que el trato se cierre antes del 12 de agosto. Esto se debe a que el Leipzig se enfrenta al Bayern de Múnich en la Supercopa de Alemania en este momento, y el club no quiere perjudicar su preparación. El City sabe lo que debe hacer. Mientras tanto, en el vecino United, el Manchester Evening News habla de una carrera contra el tiempo para fichar a Rasmus Højlund. Pero el periódico está convencido de que el danés será un Red Devil para el inicio de la temporada. Terminamos nuestra vuelta por la prensa en Italia con el mercado de transferencias. Después de la saga de Romelu Lukaku, quien ya no es bien visto en Lombardía, el Inter está buscando otras opciones ahora. Según el Corriere dello Sport, el delantero Folarin Balogun, que ha regresado de su préstamo en el Reims, es el objetivo.
El jugador inglés ha causado una buena impresión en Europa, y el Inter necesita refuerzos ofensivos, lo que hace de Balogun una posible elección ideal para Simone Inzaghi. Esta es una historia que debe seguirse. Mientras tanto, el otro club de Milán, el Milan, se reforzó ayer con la llegada de Samuel Chukwueze, procedente del Villarreal, por 20 millones de euros. Junto con Rafael Leao, son las flechas del diablo, y según la Gazzetta dello Sport, nadie dribla como ellos. Los aficionados del AC Milan están ansiosos por ver a esta dupla en acción al comienzo de la temporada. Esto es todo por hoy. Gracias por su fidelidad. No olvide suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Nos vemos en el próximo vídeo.